¿Es pecado discutir en sábado? La pregunta que responderemos con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Vamos a examinar la palabra discutir. Dicho de dos o más personas, examinar atentamente y particularmente una materia o contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Y contender, miren lo que significa: pelear, lidiar, discutir, disputar, debatir, altercar y contraponer opiniones y puntos de vista, etc. Viendo el significado de esta palabra, discutir, discusión, vamos a ir a la palabra de Dios a ver ejemplos de la Biblia. Ahí es donde vamos a encontrar a los profetas discutiendo cada día, discutiendo cada vez que Dios les mandaba con el pueblo de Dios por presentar una verdad, una advertencia, una amonestación o reprensión a su pueblo. Los profetas siempre andaban en disturbios, siempre andaban en disensiones, siempre andaban en problemas. Constantemente eran metidos a la cárcel, constantemente eran muertos. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de Jesús. Como Jesús, sábado tras sábado, siempre tenía una discusión, siempre tenía una guerra con los fariseos, con los saduceos. Uno de los ejemplos está en Lucas 4, 16 al 28. Como él, por presentar la palabra de Dios y ejemplos que reprendían el orgullo de su pueblo, en el versículo 30 vemos la ira que se desató por presentar esos mensajes. El versículo 31 recalca que Jesús enseñaba los sábados y predicaba los sábados, aunque estas enseñanzas tuvieran que tener consecuencias terribles para él. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones lo quisieron despeñar, lo quisieron matar en su templo y en sábado. También tenemos otro ejemplo en Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. Ahí también trata una discusión de Jesús con los fariseos. Los fariseos trataban de hacerle preguntas y trataban de discutir con él, pero él era más sabio que ellos. Y viendo cómo eran avergonzados por las verdades que Jesús presentaba y por quedarse así callados en plena discusión, ellos planeaban su muerte en pleno sábado. Jesús es nuestro ejemplo. Sus discípulos lo imitaron y por eso se llamaron cristianos. Y ellos también se pasaban todos los sábados discutiendo, debatiendo, contendiendo por la fe y el evangelio que Jesús les había enseñado. Veamos ahí ejemplos en la palabra de Dios: Hechos 13, 44 y 45, Hechos 17, 2 y 3, Hechos 18, 4 y 5. Ahí veremos ejemplos de Pablo y los discípulos, como ellos, y hay muchos más ejemplos en la palabra de Dios. Nada más estudiemos con cuidado toda la Biblia. Hoy tristemente, hermanos, en la iglesia, en las congregaciones o en los grupos adventistas donde nos reunimos, muchas veces no se nos enseña esta gran verdad, de que discutir no es pecado en sábado, si es por la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús y sus discípulos y aún los profetas presentaban verdades que despertaban oposición, discusión, controversia y disturbios. Martín Lutero, un hombre de la Edad Media, un reformador que constantemente vivía en discusiones y en disturbios por presentar la palabra de Dios, el evangelio de Dios y las verdades de Dios. El pueblo de Dios adventista del séptimo día no entiende esta gran verdad. Tristemente no entienden la verdad de Dios, que despierta oposición, controversia y discusión. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Hermanos, inclinemos nuestros rostros para orar. Disculpen, hermanos, pero la palabra de Dios en Salmos 95:6 nos dice que debemos arrodillarnos para orar a Dios. Y acabamos de cantar un himno donde menciona a los ángeles que se postran para adorarlo. ¿Nosotros no deberíamos hacerlo también? Hermano, le pediría que usted se arrodille si usted quiere, pero no cause disturbio y disensión en la casa de Dios. Hermano, disculpen la interrupción. Hay personas que vienen a discutir, a criticar a la Biblia casa de nos Dios. habla de orar de rodillas. En ningún lugar nos habla de que tenemos que orar de pie. Jesús mismo se postraba para orar. ¿Cómo nosotros oramos? En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo debemos orar ante Dios. Debemos arrodillarnos en ningún lugar. La Biblia nos habla de orar de pie. Dios es hermano, por favor, escuchen. Yo vengo a traerles la verdad claramente. La Biblia nos habla claramente
que debemos arrodillarnos para orar. No podemos orar de pie. Le pides, hermano, hermana, llame a la policía. Están cometiendo un grave error. No nos habla de orar de rodillas, no podemos orar de pie. En ningún lugar de la Biblia hay una cita de la Biblia que nos habla acerca. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19, nos dice bien claro Pablo que aún las discusiones y disensiones y controversias en el pueblo deberían existir. ¿Por qué? Sea por herejías, sea por reprensiones de Dios, sea por el mensaje verdadero de Dios y el evangelio de Dios, deberían existir. ¿Para qué? Veamos en la palabra de Dios. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, he oído que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y en el espíritu de profecía aún todavía queda más claro. Joya de los testimonios dice así: Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio para provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Aparente contradicción. En Tito 3:9 y en 1 Timoteo 1:4, San Pablo advierte a Tito y a Timoteo de no entrar en vanas discusiones. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque esto tiene su lugar. Mis queridos hermanos, muchos me dijeron: cuidado que peleando, guerreando, discutiendo no te vas a salvar. La palabra de Dios es bien clara. Tenemos muchos ejemplos con los cuales no nos vamos a perder. Estudiemos, investiguemos las razones de las discusiones más fuertes y de las peleas y problemas más fuertes que se encuentran en la Biblia. Jesús murió en vísperas de un sábado y murió en manos de su pueblo rebelde que lo odiaba por las discusiones que él provocaba con el evangelio, que era una espada para sus corazones. Los profetas en Isaías 58:1 y el profeta Joel, ellos nos dicen bien claro una de las razones por las cuales ellos se metían en problemas y hasta fueron muertos. Estudiemos por qué las discusiones de esos profetas, y estudiemos también las discusiones que también tenían los grandes hombres de la Edad Media. Martín Lutero, un gran hombre de Dios y estudioso de la Biblia, decía: ¡ay de mí, que he nacido como hombre de disturbios, hombre de contiendas! Miren lo que él decía: he pesado bien a los peligros a que me expongo, pero lejos de acobardarme, es para mí motivo de gozo ver que el Evangelio es hoy día lo que antes, una causa de disturbio y de discordia. Este es el carácter y el destino de la palabra de Dios. No vine a traeros paz, sino guerra, dijo Jesucristo. Dios es admirable y terrible en sus juicios. Temamos que al pretender reprimir las discordias, persigamos la palabra de Dios y hagamos caer sobre nosotros un diluvio de irresistibles peligros y desastres presentes y desolaciones eternas. Cuidado con querer reprimir las discordias. Cuidado que persigamos la palabra de Dios, traída por mensajeros como Martín Lutero, que decían la verdad y que denunciaban el pecado. Concluyendo con la palabra de Dios, si este mensaje a ti te causa problemas y disturbio, amén, para la gloria de Dios. Pero este mensaje que te presento en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21, al 22, es un mensaje que va a zarandear al pueblo de Dios. Un mensaje fuerte, claro y directo de reprensión a su pueblo, que causará toda clase de guerra, división y disensión, porque la casa de Dios debe ser juzgada primero. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepentido. Si este mensaje te lleva a la muerte, amén, que así sea. Que Dios te bendiga y que sepamos ser hombres de Dios, que aunque tengan que discutir,
pero discutan por la gran verdad de Dios que es Cristo Jesús.